veces hemos orado diciendo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o nos deben? Pero ¿cuántos de nosotros cumplimos con la segunda parte de la oración? Y es que a menos que podamos perdonar a los que nos deben, nunca habremos entendido el Evangelio, y mucho menos la razón del sacrificio de Jesús. Y hay creyentes que están dispuestos a obedecer de buena manera, de buen ánimo este requerimiento, pero ciertamente hay otros que no están dispuestos a sacrificar su orgullo, sin entender que de esta manera sus oraciones se ven obstaculizadas y como resultado sus oraciones no son respondidas. Bueno, Jesús habló mucho acerca de la necesidad o el deber de perdonar a los demás y lo hizo de diferentes maneras. Jesús reiteró la importancia de una enseñanza que es la base misma del trato de Dios con la humanidad. De manera que sí, Jesús puso mucho énfasis en el tema del perdón, lo cual significa que es de mucha importancia. Una tradición entre los rabinos judíos decía que el hermano ofendido solamente estaba obligado a perdonar al que le ofendió, a su prójimo, 3 veces. Bueno, al parecer el apóstol Pedro decidió aclarar esto y fue a Jesús para preguntarle acerca del asunto, cuál era su opinión. Pero lo hace de una manera que pienso yo que a través de la forma como él le pregunta a Jesús quiso establecer una especie de principio legalista tratando de poner un número a las veces que uno debe perdonar a aquellos que le ofenden. Capítulo 18 de Mateo, versículos 21 al 22 dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Después de haberle dicho esto, el Señor contó una parábola. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Al analizar los detalles de lo que sucedió con el sirviente que fue llevado ante el rey, notamos lo siguiente. En primer lugar, que había una deuda que era inmensamente grande. Dice que eran 10,000 talentos de plata. El talento era una medida, o la base de la medida monetaria en ese tiempo, y era equivalente más o menos a unas 56 libras, podía ser de oro o podía ser de plata. De manera que al multiplicar 10,000 talentos por 56 libras da un equivalente a más o menos unas 216 toneladas de plata que este hombre le debía, por lo cual podemos entender que era una gran fortuna. Si calculamos al precio que tiene la plata actualmente, estamos hablando de unos 138 millones de dólares, que para ese tiempo ha debido ser una fortuna muy grande para el tiempo que Jesús cuenta esta parábola. Bueno, que el sirviente estaba en serios problemas y cómo alcanzó esa deuda, bueno, no se dan detalles. Lo importante aquí es el detalle de que era una deuda inmensamente grande.
Vemos luego entonces que el rey exigió que se le pagara lo que por derecho le correspondía o le pertenecía. Pero como el deudor no podía pagar para recuperar su dinero, el rey decidió entonces venderlo como esclavo a él, a toda su familia, y vender todo lo que poseía, lo cual significa que el pago era algo sumamente duro, difícil, era una tragedia para este hombre que no podía pagar su deuda. Notamos también que tras la orden del rey, lo primero que hace el deudor es postrarse, tirarse a los pies del rey y rogarle y pedirle que por favor le dé un poco de tiempo, que tenga paciencia con él hasta que pueda conseguir para pagarle. Bueno, lo tercero que encontramos en la parábola hasta allí es que en un acto de misericordia y de gracia, dice que el rey se compadeció, lo soltó y le perdonó la deuda. Al analizar la historia, como siempre sabemos que en cada parábola hay un trasfondo espiritual más allá de la historia en sí misma. Y en este caso el rey está representando a Dios. Dios que un día llamará a cada ser humano a cuentas. Y no podemos presentarnos ante Dios con algún tipo de excusa, argumento o tratando de justificar de por qué no hemos pagado, por qué estamos en deuda delante de Dios. La deuda en este caso representa el pecado y debemos reconocer que el pecado es una deuda humanamente impagable y esa es la razón por la cual Dios se hace humano en la persona de Jesucristo, porque ningún ser humano es capaz de pagar una deuda tan inmensa, una deuda que incluso los sacrificios más extremos que una persona pueda hacer pudiera pagar o saldar esa deuda. Luego vemos entonces al rey teniendo misericordia y perdonando, liberando ya de esa carga y de esa deuda mediante un acto de gracia. Entonces solamente la gracia de Dios hace posible el perdón. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la misericordia inmerecida que recibimos de parte de Dios y la cual tiene lugar como un acto que en sus efectos otorga el perdón total. Vemos que el rey no le perdona parte de la deuda, no le dice te la voy a reducir, me pagas entonces el resto. No, le perdona toda la deuda. De la misma manera, en un acto de gracia, por su misericordia, mediante el sacrificio de Jesús, Dios perdona todos nuestros pecados, porque dice la palabra que ciertamente Jesús llevó nuestros pecados y nuestros dolores. La Escritura declara en 2 de Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Jesucristo. Vemos entonces aquí en esta historia que ante la gran deuda de la humanidad, Dios antepone una misericordia mayor. Porque dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso nos habla claramente de la inmensidad del amor de Dios para perdonar todos nuestros pecados. Otra lección que aprendemos en esta parábola, que es tan importante como la primera, es que la gracia, la misericordia y el perdón que nosotros hemos recibido, debemos extenderla también a otros. Para Dios, el hecho de que nosotros, cuando alguien está en deuda con nosotros, si le cerramos la puerta para Dios es inaceptable. El perdón que recibimos de Dios
debe motivarnos, debe obligarnos a hacer lo mismo por aquellos que están en deuda con nosotros. Ahora nos preguntamos, ¿es eso fácil? Evidentemente que no es fácil. Sin embargo, Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Alguien dijo que si Dios tolera mis errores, ¿no puedo yo tolerar los de los demás? Esta historia, esta parábola de Jesús es como una obra teatral de 2 actos, donde en el primer acto está este siervo que debe esta inmensa fortuna y finalmente tras su humillación la deuda le es perdonada. Pero luego tenemos un segundo acto en el drama. Porque cuando este hombre a quien le ha sido perdonada la deuda sale de la presencia del rey, al salir de allí se encontró con otro siervo que a su vez le debía a él algo de dinero. Dice que le debía 100 denarios. Y 100 denarios era aproximadamente el equivalente a 1 libra de plata, que en el día de hoy estamos hablando de unos 453 gramos de plata, que en el día de hoy podrían ser unos 340 dólares. Y cuando lo consigue, pues le exige que le pague. Vemos que entre 138 millones de dólares y 346 dólares, la diferencia es muchísima. Mateo 18, 28 al 35 registra lo que pasó allí. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y note usted lo que hace. Haciendo de él, o sea, lo agarró por el cuello, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces vemos allí algo que nos revela el tipo de persona que era este hombre al que le fue perdonada la gran deuda. Una persona sin misericordia, una persona desagradecida, una persona que al parecer no tiene idea para valorar la gran misericordia que se ha hecho con él. Entonces le exige el pago pendiente, pero el que le debe obviamente está en bancarrota porque no tiene la capacidad para pagar ni siquiera una cantidad tan pequeña y lo que está pidiendo es más tiempo para obtener el dinero. Pero el acreedor a quien recientemente se le ha perdonado esa deuda, enfurecido, tomó al hombre por el cuello y exige el pago. A pesar de que el otro apela a su compasión, cae de rodillas, le suplica, pero ni las lágrimas ni las súplicas pudieron ablandar el corazón de aquel hombre que obviamente era malvado y era impío. Puedo imaginar lo que algunos pueden estar pensando al escuchar esto. El problema es que la cosa no termina ahí. Porque no satisfecho con el maltrato físico que le había hecho, fue a las autoridades, denunció el caso, posiblemente acusó al hombre de fraude y lo hizo encarcelar. Y es posible que alguien pueda pensar, yo nunca haría eso. Y es difícil de admitirlo, pero usted y yo
tú y yo podríamos actuar de esa manera. Podríamos ser este hombre representado en la historia. Porque no debemos perder el foco de la historia. El foco de la historia es perdonar. Perdonar como nosotros hemos sido perdonados. Esa es la clave, el centro, el mensaje principal de esta historia. Ahora no olvidemos de qué nos salvó nuestro Padre Celestial. Muchos de nosotros tenemos, o todos tenemos nuestras historias, y muchos de nosotros tenemos historias de las cuales quisiéramos nunca acordarnos de dónde nos sacó el Señor. Pero cuando no perdonamos a aquellos que nos faltan y que nos ofenden, estamos actuando exactamente como el personaje de esta historia al que se le perdonó la gran deuda. Y cuando así lo hacemos, ese tipo de comportamiento es en realidad una afrenta para Dios. Dios lo ve como una ofensa porque Él nos perdonó todo lo que habíamos hecho, y al no perdonar nosotros, sencillamente estamos negando los valores esenciales sobre los cuales descansa la obra de Dios, que es una obra de perdón y de redención. Pero la historia dice que lo que hizo el siervo fue escuchado por el rey. De igual manera, cuando nosotros hacemos algo que no está bien, algo malo, pecamos, lo hacemos ante Dios, y nuestras intenciones y acciones vuelan inmediatamente al conocimiento de Dios. De manera que debemos ser muy cuidadosos. La segunda parte de la historia dice que cuando los consiervos fueron al Señor, los otros que vieron lo que había sucedido, se lo contaron. Y dice Mateo 18:32 en adelante: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Debemos, hermanos, ser cuidadosos porque Dios puede recordarnos lo que éramos antes. ¿Dónde estábamos cuando muchos de nosotros nos encontrábamos hasta el cuello, perdidos, separados de Dios, derrotados, tristes, algunos al punto del suicidio, otros enfermos, otros desmoralizados, otros que pensaban que no había esperanza para ellos, y sin embargo Dios en su misericordia extiende su mano, perdona todas las deudas, y se cumple lo que dice allá en Hechos 16:31, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es verdad que perdonar duele, no es fácil, porque nuestra capacidad natural de perdonar es terriblemente limitada. Porque tener que perdonar es un desafío para nuestro carácter, para nuestras creencias personales y especialmente para nuestro orgullo. De manera que una de las primeras reacciones que surgen después de una ofensa recibida es el resentimiento. Nos duele. Y a veces consideramos que es inaceptable volver a entablar una relación con alguien que nos ha ofendido. Pero la Biblia nos advierte acerca del resentimiento en Hebreos capítulo 12 y verso 15. Dice acerca de tales sentimientos lo siguiente: dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, resentimiento, os estorbe
y por ellos muchos sean contaminados. El resentimiento afecta o puede afectar a muchos porque la persona resentida puede comenzar a comentar con otros, a compartir con otros todo lo que le hicieron, de qué manera le ofendieron, y crear un ambiente contra la otra persona, también contagiando su resentimiento, que todos los demás pueden llegar a rechazar a aquella persona o al ofensor, a quien ha ofendido. Pero la amargura puede desaparecer del corazón. Solamente desaparece la amargura del corazón a través del perdón. No hay otra vía. Pero debemos entender que el perdón es un acto de la voluntad. Tenemos que decidir perdonar. Implica que para hacerlo debemos tomar decisiones y nadie puede hacerlo por nosotros. Nadie puede perdonar por nosotros. Y el perdón en muchas ocasiones va más allá de hacer una oración y decir delante de Dios: Dios, yo perdono a fulano o a fulana. A veces es necesario ir a quien ha ofendido y decirle y expresarle: te perdono por lo que me hiciste. Pero ¿qué pasa cuando olvidamos que nuestras deudas ya fueron perdonadas? Cuando el malvado siervo fue llevado ante el rey, vemos que su situación se puso muy complicada. La Biblia dice en Lucas 6:38, porque con la misma vara que midas, os volverán a medir. De acuerdo a cómo procedemos, se procederá con nosotros. De acuerdo a las decisiones que tomemos, se tomarán decisiones con nosotros y Dios hará lo propio con nosotros. Por eso el rey le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú perdonar como Dios te perdonó? La palabra compasión nos aparece en el verso 33. Porque el rey le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve compasión de ti? Y esta palabra es importante porque la palabra compasión o misericordia significa en este caso sentir simpatía por otra persona en la miseria y especialmente simpatía manifestada en ellos. Dios quiere que tengamos compasión. Pero dice el versículo 34, dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Qué perdió entonces este siervo por su falta de compasión y de misericordia expresada a través del perdón? Perdió lo mismo. Perdió el beneficio del perdón. Perdió todas sus posesiones, perdió su familia, perdió, en otras palabras, su herencia. Y finalmente fue encarcelado. El resultado ha debido ser mucho lamento, mucho lloro, pero ya en este tiempo ya no había compasión. La palabra de Dios expresa que aquellos que han sido perdonados y se han apartado están expuestos al juicio de Dios. De la misma manera, una persona que actúa continuamente contrario a la voluntad de Dios está expuesta de la misma manera como la historia nos ilustra de que este hombre fue condenado, está expuesta a la condenación. Y dice la Biblia que la condenación traerá como resultado lloro y crujir de dientes. Es importante entender
que cuando nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, nuestra relación con nuestro Padre Celestial se rompe, se bloquea, se interrumpe, queda perturbada. Y una vez que eso pasa, ningún rito, ninguna caridad, ninguna ofrenda misionera o de cualquier tipo, ninguna contribución para construir un templo, ningún sacrificio traerá de vuelta lo que perdimos, porque la Biblia dice que solo los misericordiosos alcanzarán misericordia. Negarse a hacer a otro lo que se nos ha hecho a nosotros es muy mal visto por Dios. Y Jesús terminó esta historia con esta declaración, la cual es dura y a la que tenemos que prestar atención. Así también, como le ocurrió a este deudor que no fue capaz de perdonar la pequeña deuda de su concierto, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si cada uno de vosotros de corazón no perdona a sus hermanos sus ofensas. Es serio. Es un asunto serio, delicado. No olvidemos de lo que el Señor dijo cuando Pedro le pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Con lo cual el Señor no está dando un número máximo, sino dando a entender que mientras alguien nos ofende, debemos estar siempre dispuestos a perdonar. ¿Qué ganamos cuando perdonamos? Bueno, detrás del perdón están las riquezas incomparables de la comunión con Dios, de la bendición de Dios, de la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Y esto lo digo basado en lo que dice la Escritura. Lucas 17, 3 al 4 dice: tengan cuidado, si tu hermano o hermana peca contra mí, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdóname. Pero Marcos 11, 24 al 26 añade: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando creéis que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno o contra alguna, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros. Perdonar presenta indudablemente grandes desafíos. Si bien es cierto que una ofensa abre heridas profundas, el perdón sana esas heridas, puede curarlas. Y uno de los beneficios de mantener una actitud positiva hacia el perdón es que nuestras oraciones no van a ser obstaculizadas. Hay mucha gente que no entiende por qué oran y no reciben respuesta a sus oraciones. Entonces hay que analizar si hay alguna actitud donde no hemos perdonado a alguien, de resentimiento. Alguna actitud contra alguien que ciertamente nos ofendió, pero que Dios quiere que perdonemos. Necesitamos afrontar las ofensas con madurez y que se conviertan en herramientas para crecer nosotros espiritualmente, para crecer como personas emocionalmente y para crecer también en nuestra relación con Dios. Ahora, Dios no nos está diciendo aquí que todas aquellas personas a las que vamos a ofrecerle palabras de perdón
cuando se ofrezca, van a reaccionar de forma positiva. Algunos reaccionarán de forma negativa. Sin embargo, Dios nos dice que hagamos nuestra parte. Y mientras nosotros hagamos nuestra parte delante de Dios, entonces Dios lo ve con buenos ojos. Porque cuando perdonamos, las barreras de odio pueden ser derribadas y cambiadas por amor. Perdonamos, y cuando perdonemos se pueden superar la oscuridad de la indiferencia. Cuando perdonamos, los vientos tempestuosos de las enemistades pueden terminar en paz. Y ya concluyo. Pero antes de concluir este mensaje, quiero decirte, inclusive, que antes de que hagas tu próxima oración, pregúntate si tienes rencor contra alguien, si tienes resentimiento contra alguien, y atrévete, toma la decisión de perdonarle ahora mismo, de no dejarlo para después, de tomar esa decisión en tu corazón. Si tienes que ir a hablar con él y decirle y expresarle que le perdonas, hazlo. Y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir, porque ese acto liberará la providencia, el favor y la gracia de Dios sobre tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje que Jesucristo nos dejó, por esta enseñanza, Señor, insertada allí, para que podamos entender la inmensidad, oh Dios, del pecado como deuda. Pero también podamos ver, oh Dios, manifestada tu gracia, tu misericordia, tu bondad, a través de la cual, Señor, nos liberas de toda carga y de todo peso. Ayúdanos, Señor, a reflexionar y a ser capaces de tomar la decisión, Padre Santo, de perdonar a aquellos que nos ofenden. Ayúdanos a hacerlo porque tú sabes y conoces nuestra condición. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias y te exaltamos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.